5 cosas que nunca debes hacer con tu Biblia. En el episodio del día de hoy exploraremos 5 acciones que nunca debes hacer con la Santa Biblia. Contaremos con la colaboración y opinión especial del Padre Byron, creador del canal Un Sacerdote Millennial. Primero, discutiremos la profanación de este texto sagrado, resaltando actos irrespetuosos como usar páginas para fines mundanos o dañar físicamente el libro. Segundo, abordaremos la modificación de la Biblia, desde alteraciones en traducciones hasta la inclusión o exclusión de libros, lo cual puede distorsionar su mensaje divino. Tercero, examinaremos cómo el lucro indebido de la Biblia, ya sea a través de la venta de versiones distorsionadas o el uso comercial en medios y productos, contradice su propósito sagrado. Cuarto, nos sumergiremos en el uso indebido de la Biblia en rituales, incluyendo prácticas ocultas y rituales que distorsionan su naturaleza. Finalmente, destacaremos el uso de la Biblia para intimidar, desde justificar actitudes intolerantes hasta manipular políticamente. Cada uno de estos actos representa no solo un desvío del propósito espiritual de la Biblia, sino también una transgresión grave que puede llevar a consecuencias espirituales serias. Yo soy el documentalista. Número 1. Profanar la Biblia. Un ejemplo clásico de profanación es el uso de la Biblia con fines no religiosos o despectivos. Esto incluye actos como la utilización de sus páginas para propósitos mundanos, como escribir notas irrelevantes o usarlas de manera irrespetuosa. En ciertas comunidades, se considera incluso profano dejar la Biblia en el suelo o en lugares inadecuados, como un reflejo del desdén hacia su santidad. Existe la práctica de dañar físicamente la Biblia. Esto puede ir desde actos vandálicos, como quemar o rasgar sus páginas, hasta formas más sutiles pero igualmente irrespetuosas como dibujar o escribir sobre ella de manera irrespetuosa. Estos actos son vistos no solo como un ataque al objeto físico, sino como una ofensa directa a lo que éste representa, la palabra y enseñanzas de Dios. En la profanación de la Sagrada Escritura significa para los cristianos uno de los actos más irreverentes, no delante de un objeto en sí mismo, sino por el significado y el nexo que tiene con Dios. Para los cristianos, pues reconocemos en la Sagrada Escritura no solamente palabra, sino palabra divina, y encontramos allí la revelación misma de Dios. Entonces, la profanación implica un acto totalmente contrario a la definición misma de la palabra, que es santa, sagrada, ¿no? Del griego, del hebreo, agios, kadosh, ¿no? Lo santo es aquello que está reservado solamente para Dios, que ha sido como sacado del mundo para entregárselo solamente a Dios. Y la profanación es justamente utilizar eso sagrado para algo que es puramente de este mundo, puramente terrenal, y muchas veces inclusive contrarias a la misma sacralidad. Por ello, la profanación implica una irreverencia hacia lo sagrado. Es interesante mirar que en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Samuel. En el segundo libro, en el capítulo 6, desde los versículos 6, 7, 8 en adelante, se nos narra la muerte de un hombre llamado Uzá. Este hombre tocó algo sagrado siendo él profano, siendo él, digamos así, del ámbito secular. Él no tenía una consagración, algo que le capacitase para entrar en contacto con lo sagrado, toca el arca de la alianza y entonces este hombre muere, ¿no? Así, David, también dice el texto, se conmociona por lo que ha pasado y llega a decir: no quiero que el arca de la alianza esté muy cerca de mí porque a mí también me puede pasar algo. Es decir, que reconoce la sacralidad tan grande de la presencia de Dios misma en un objeto dedicado, consagrado
totalmente a Él, reservado para Él, como justamente se expresa en el término santo. En consecuencia, la profanación implica sobremanera algo completamente contrario a la definición misma de la sacralidad de la divina palabra, ¿no? Consecuencia. Según diversas creencias, la profanación de textos sagrados como la Biblia puede llevar a una desconexión espiritual profunda, pérdida de la gracia divina o incluso castigos que se reflejarán en desgracias personales o familiares, siguiendo la idea de que lo que se siembra, se cosecha. Modificar la Biblia. Alterar las Sagradas Escrituras es visto no solo como una transgresión a la palabra de Dios, sino también como una manipulación peligrosa de su mensaje divino. Una forma común de modificar la Biblia es a través de la traducción. Si bien la traducción es esencial para hacer accesible la palabra de Dios a diferentes culturas, en algunos casos, las traducciones pueden introducir sesgos o interpretaciones que alteran el significado original. Esto puede ser especialmente problemático cuando se omiten o se añaden palabras para adecuar el texto a una ideología o doctrina específica, alejándose del mensaje original que se pretendía transmitir. Otra manera de modificar la Biblia es mediante la adición o eliminación de libros enteros. A lo largo de la historia, diferentes grupos y denominaciones han debatido sobre qué libros deben ser incluidos en el canon bíblico. La exclusión o inclusión de ciertos textos, como los apócrifos, pueden cambiar significativamente la comprensión y la interpretación de la fe de los creyentes. Finalmente, la creación de versiones de la Biblia que enfatizan ciertos aspectos teológicos sobre otros es otra forma de alteración. Por ejemplo, ediciones que resaltan ciertas doctrinas sobre otras o que interpretan los textos de manera que apoyen una visión en particular de la fe, pueden llevar a una comprensión sesgada o limitada de las Escrituras. Utilizar la Sagrada Escritura, y sobre todo, como se ha mencionado, al respecto de la traducción, es una cuestión que a lo largo de la historia ha traído también cierto conflicto, ¿no? Tenemos el ejemplo, y tengo que mencionarlo así, disculpen, pero quizás es lo más representativo, ¿no? Pero podemos encontrar ahí una enseñanza. Martín Lutero utilizó un texto de la Sagrada Escritura. Eso está concretamente en el capítulo número 3 de la Carta a los Romanos, en el versículo 28. Allí Martín Lutero expresa que ha añadido algo en este versículo y lo justifica diciendo que, tomando en consideración el contexto y el pensamiento paulino de San Pablo al respecto de la salvación, entonces se veía él en la obligación de añadir una palabra, y añadió la palabra solo, ¿sí? Solo la fe, ¿no? Esto en consecución de un pensamiento que tenía él, y era que el cristiano se salva solamente por la fe y no por las obras, que ha sido también un tema polémico al respecto de interpretación bíblica entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Entonces, el deseo de que mi pensamiento sea el que primeree o el que vaya como en dirección del régimen de la interpretación, entonces ha llevado en algunos casos a añadir ciertas palabras a la Sagrada Escritura. Por otro lado, tenemos también en la vivencia común también una falta de respeto a la Sagrada Escritura cuando una persona atribuye a la palabra de Dios ciertas expresiones, ciertas frases, diciendo eso está en la Biblia, cuando en realidad no lo es. Es decir, que es una forma más divulgativa de expresión de la Sagrada Escritura, atribuyendo ciertas frases que no corresponden. Y eso también es una falta muy grave de respeto. La Sagrada Escritura es muy severa al respecto de quien añade siquiera una yot, ¿no?, en hebreo, es decir, como una especie de coma, ¿no?, porque esto es digno también de una severidad delante de Dios. Y todo eso está en contexto justamente
de la sacralidad de la palabra de Dios, que no puede ser cambiada, ya que si creemos que es divina y que es revelada, entonces no podríamos quitarle ni añadir nada, porque ha sido un mensaje perfectísimo, el cual viene de parte de Dios, ¿no? Consecuencia. Aquellos que alteran las Escrituras podrían enfrentarse a castigos espirituales severos. En Apocalipsis 22, 18 al 19, se advierte que aquellos que añadan o quiten palabras del libro profético recibirán plagas o serán privados de su parte en el libro de la vida y la ciudad santa. Número 3. Lucrar con la Biblia. El lucro con la Biblia se manifiesta de diferentes maneras, reflejando un aprovechamiento de su significado sagrado para beneficios personales. Un ejemplo palpable es la venta de Biblias a precios exorbitantes, explotando la devoción de creyentes dispuestos a pagar cantidades desmesuradas por una copia del libro sagrado. Esta práctica se aleja del principio de hacer accesible la palabra de Dios a todos, convirtiendo un objeto de fe en un artículo de lujo. Otro modo de lucro se observa en la comercialización de Biblias personalizadas, con añadidos que poco tienen que ver con la enseñanza religiosa, como horóscopos o interpretaciones astrológicas. Estas versiones distorsionan el propósito original de la Biblia, vendiendo una mezcla de espiritualidad y superstición que se aleja de las enseñanzas bíblicas. Además, hay quienes utilizan la Biblia como herramienta para seminarios, talleres o cursos de desarrollo personal, cobrando sumas significativas. Si bien la educación religiosa es valiosa, la línea se cruza cuando el foco está en el lucro más que en la difusión de la fe, transformando la enseñanza espiritual en una mercancía. La explotación de la Biblia en medios de comunicación y entretenimiento también puede ser considerada una forma de lucro. Programas de televisión, películas o libros que usan la Biblia como un gancho para atraer audiencia o lectores, a menudo sin respetar el contexto o el mensaje original, convierten lo sagrado en un producto de consumo masivo. Finalmente, la mercadotecnia de artículos religiosos como joyas, ropa o decoración con versículos bíblicos, sin un verdadero sentido de respeto o devoción, también cae en esta categoría. Aquí, lo sagrado se vuelve un simple adorno, despojado de su profundidad espiritual. Sobre esto se puede abordar el tema en base a dos enfoques. El primero es al respecto de la simonía. La simonía es un pecado que implica la comercialización o negociación con lo sagrado. Y aquí entra justamente la palabra de Dios. Palabra de Dios que a veces es objeto justamente de comercialización y una búsqueda de un lucro personal. La Sagrada Escritura, si bien es cierto, para comunicarse a otras personas tiene que llevarse a cabo una edición y luego una impresión, luego todo el material que esto implica para el recurso humano y físico, para que lleguen a diferentes lugares, un cierto costo al respecto. Sin embargo, aquí entra la línea entre el deseo de comunicar la palabra de Dios, el deseo de vender a un precio justo y por otro lado el deseo de lucro, ¿no? Tenemos simonía y por otro intención. Dos enfoques. Simonía, el pecado que negocia con lo sagrado y que inclusive en la práctica muchas veces se ha visto que hay personas que hasta intentan hacerla como un poco más grande y ponerle imágenes o decir esta Sagrada Biblia ha sido bendecida por tal papa y sobre pretexto de esto vender aquello, ¿no? Esto es un pecado gravísimo. Y por otro lado está la intención de la persona, que quizá sí a un precio justo hace que sea alcanzable para ciertas personas y sin embargo hay otros que pueden aprovecharse del interés de esto para que otros saquen más dinero de su bolsillo y él pueda tener una ventaja.
Recuerdo ahora la experiencia que tuvieron los cristianos en China cuando por primera vez recibían la palabra de Dios. Les llegó como en un embarque, ellos la abrieron, miraron y comenzaron a llorar porque entendían la sacralidad de este documento, de este texto. Fácilmente ellos pudieron haber pagado cientos e inclusive hasta miles de dólares por tener una sola copia. La intención del que vende esto, si es sana, va a decir: no puedo negociar con la palabra de Dios y tengo que entregarle un precio justo. Pero habrán otros que sencillamente, sabiendo el interés que tienen y el amor que tienen a la palabra de Dios, abusar de este amor y de este interés, proponiendo un precio exorbitante, ¿no? Consecuencia. La explotación comercial de la Biblia para ganancias personales podría ser vista como una falta grave, similar a cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo en Juan 2:13 al 16. Esta acción podría traer juicio divino o desaprobación, manifestándose en una vida desprovista de verdadera paz espiritual. Número 4. Realizar rituales con la Biblia. Realizar rituales con la Biblia puede tomar diversas formas, muchas de ellas en conflicto con las enseñanzas bíblicas tradicionales. Un ejemplo claro es el uso de la Biblia en sesiones de espiritismo o Ouija, donde se busca contactar con espíritus o entidades. Este tipo de prácticas, vistas como una invocación a lo sobrenatural fuera del contexto religioso apropiado, es considerada una profanación y una transgresión de los preceptos bíblicos. Otra forma de ritual indebido con la Biblia es su uso en rituales de magia blanca o negra o del color que sea. Algunos usan versículos específicos o salmos para hechizos o conjuros, creyendo que las palabras sagradas otorgan poder a sus prácticas. Estas acciones son vistas como una distorsión de la verdadera naturaleza de la Biblia y una desviación de su propósito de guía espiritual. Además, se encuentran rituales de juramento usando la Biblia en contextos no religiosos, como en cortes de justicia o ceremonias oficiales. Aunque menos controversial, este uso también puede ser visto como inapropiado, especialmente cuando se realiza sin el debido respeto o solemnidad, reduciendo el acto a una mera formalidad. En algunos cultos o sectas, la Biblia también se emplea en rituales de iniciación o prácticas grupales que distorsionan su mensaje. Estos pueden incluir la reinterpretación de textos para justificar acciones o creencias que son radicalmente diferentes o incluso opuestas a las enseñanzas cristianas tradicionales. Finalmente, está el uso de la Biblia en rituales de maldición o venganza, donde se citan pasajes con la intención de causar daño o influir negativamente en la vida de otras personas. Tales prácticas, aparte de ser consideradas inmorales desde una perspectiva cristiana, son vistas como una grave perversión del propósito de amor y guía que la Biblia representa. Evidentemente, realizar rituales con la Biblia en estos ambientes no cristianos implica algo que se suele considerar con el término sincretismo. Y por otro lado, también esto es un poco más que profanación, es un sacrilegio. En cuanto al sincretismo, que lo que busca es mezclar ciertas apreciaciones espirituales o elementos de diferentes religiones, sumándolos a una práctica personal, individual o una búsqueda interior subjetiva de la verdad con esos elementos de diferentes ambientes religiosos, lo que al final logra es una mezcla incompatible de ciertos elementos sagrados. En este caso, de la Sagrada Escritura, la utilización de la palabra de Dios para algo que va en contra de la misma palabra de Dios, puesto que hay textos en la Sagrada Escritura que ellos mismos condenan una ritualización
o utilización de lo sagrado, de lo que viene de Dios, en ambientes no cristianos o no según lo que ha mandado Dios, entonces implica este pecado, ¿no?, del sincretismo por la confusión y mezcla, y por otro lado, lo que mencionaba, el sacrilegio. Lo que distingue la profanación del sacrilegio es que la profanación es la utilización de algo sagrado en un ambiente secular, en un ambiente profano. Pero todavía más, el sacrilegio es utilizar algo santo con un fin que va en contra específicamente de eso santo, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de un ritual, por ejemplo, de un necromante que puede utilizar la palabra de Dios para comunicarse con los muertos. Esto que prohíbe la palabra de Dios, utilizando la misma palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios en ese contexto, ¿no? Entonces, eso ya tiene una definición todavía un poco más severa, que es el sacrilegio, que busca utilizar lo santo para algo contrario a lo santo porque es santo. Consecuencia. Usar la Biblia en prácticas ocultas o rituales prohibidos puede ser considerado como invocar poderes oscuros, atrayendo consecuencias negativas como la corrupción espiritual o incluso, según algunas creencias, abrir puertas a influencias malignas, en consonancia con advertencias bíblicas sobre la brujería, como en Gálatas 5:19 al 21. Número 5. Usar la Biblia para intimidar. Usar la Biblia para intimidar es una práctica que se aleja de su espíritu de amor y enseñanza. Un ejemplo de esto es la citación de versículos bíblicos para justificar actitudes de intolerancia o discriminación. Algunos utilizan textos fuera de contexto para condenar o menospreciar a grupos específicos, empleando la Biblia más como un arma de juicio que como un mensaje de compasión y entendimiento. Otro modo de intimidación es el uso de la Biblia en la disciplina excesiva, especialmente en entornos familiares o educativos. Citas bíblicas son a veces invocadas para justificar castigos severos o métodos de control autoritarios, distorsionando los principios de guía y corrección en amor que se encuentran en las Escrituras. En el ámbito político, la Biblia puede ser utilizada para apoyar agendas que limitan las libertades individuales o que promueven políticas opresivas. Al presentar ciertas políticas como ordenadas por Dios, se busca infundir miedo y sumisión, manipulando las creencias religiosas de las personas para fines políticos. Además, líderes religiosos o sectarios pueden usar la Biblia para ejercer control psicológico sobre sus seguidores. Esto incluye la interpretación de pasajes de manera que infunda miedo al castigo divino o a la condenación eterna, en lugar de fomentar la relación saludable y amorosa con la fe. La intimidación con la Biblia también se da en debates sociales o morales, como en los comentarios de ciertos videos en YouTube, donde se utilizan citas bíblicas de forma agresiva para acallar opiniones o cuestionamientos, impidiendo un diálogo abierto y respetuoso. En todos estos ejemplos, usar la Biblia para intimidar tergiversa su mensaje de amor, paz y redención, transformando un texto de esperanza en una herramienta de coacción y miedo. La manipulación a través de la Sagrada Escritura es una de las cosas que más hieren el corazón de Dios, porque ha sido un mensaje justamente para liberar, para quitarnos el temor. En la Sagrada Escritura se repite muchas veces: no temas, no temas, no temas. Te quiero liberar de ese temor, que la carta a los Hebreos lo direcciona justamente a la muerte, ¿no? Que siempre el ser humano ha tenido un temor y sobre todo al que le ha dominado, aquella que es la muerte. Y el mensaje de la palabra de Dios rompe esas cadenas. El utilizar la palabra de Dios para justamente intimidar, oprimir y manipular conciencias, y esto es ya una puerta abierta para la manipulación de los cuerpos, de los sentimientos, de familias inclusive enteras. Ahora recuerdo a esta secta en Estados Unidos que lleva por
nombre hijos de Dios, los hijos de Dios, que manipulaba de forma masiva el líder de este movimiento a todos los integrantes, atribuyendo a la Sagrada Escritura ciertas interpretaciones, explicaciones que lo que hacían era colisionar las conciencias de aquellos y luego, por el temor de lo que el pastor diga, pudiese luego convenir y tener como consecuencia un castigo. Pero eso también ha pasado en la Iglesia Católica. Sacerdotes que han utilizado la Sagrada Escritura a su conveniencia. Tengo el caso, ahora recuerdo, en un país que visitaba a un sacerdote que en la confesión utilizaba la palabra de Dios y el trato tan íntimo que tenía con la persona para pedirle y exigirle cosas de forma material y de forma económica. Así, nadie está libre de cometer todos esos pecados que se han mencionado y manipular la Sagrada Escritura para la conveniencia personal. Por eso es importante que delante de la palabra de Dios nos situemos primero con mucha humildad y con fe. Con humildad para aceptar que ella está por encima de nosotros y no podemos sacar ningún provecho personal sino aquel que ella nos quiere brindar. Y segundo, con mucho amor, mucha transparencia al respecto del trato que se debe tener con ella, sabiendo que es un mensaje de misericordia y que no debe ser luego reproducido por medio de nosotros como si fuera un mensaje para tiranizar a los demás. Consecuencia. La utilización de la Biblia para intimidar o manipular a otros puede ser vista como un abuso de poder que contradice las enseñanzas de amor y humildad de Jesús. Esto podría resultar en un alejamiento de la verdadera esencia de la fe y, posiblemente, en un castigo divino por manipular la palabra de Dios para propósitos egoístas o dañinos. Reconocer que la Sagrada Escritura es palabra de Dios me sitúa delante de ella como aquel que se vuelve servidor de esa palabra. Si tu sentimiento y tu estado es continuamente entonces estarás protegido de caer en una manipulación de la Biblia, en una utilización errónea. Por otro lado, cada vez que uno se aproxima a la palabra de Dios solamente como si fuese un documento más, un género literario que debe ser interpretado según a mí me ha parecido, o inclusive con ciertas críticas personales que yo puedo tener al respecto de él, ya no me convierte en un servidor de la palabra, sino más bien en el juez de la palabra, ¿no? Entonces, sencillamente, procurar continuamente que mi acercamiento hacia él, hacia la palabra de Dios, sea un acercamiento de servicio delante de ella. Caso contrario, pues como tú has mencionado, todo esto conlleva en todas esas degeneraciones, ¿no? Pienso que eso es como muy, muy importante. Yo soy el documentalista y esto fue 5 cosas que nunca debes hacer con tu Biblia.